Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Yamur Ibar. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. La modelo e influencer turca Yağmur Yüksel ha desatado una ola de reacciones en las redes sociales tras una reveladora entrevista donde habló sobre su vida sentimental y una decisión que cambió el rumbo de sus planes personales. En un momento de sinceridad, Yağmur compartió detalles sobre cómo su relación, que parecía encaminada hacia el matrimonio, dio un giro inesperado cuando su pareja le pidió tiempo para esperar. Estaba lista para dar el siguiente paso. En la entrevista, Yağmur confesó que estaba completamente preparada para casarse. Según ella, su relación estaba en un punto sólido, y sentía que era el momento adecuado para formalizar su unión. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Estaba lista, lo sentía en mi corazón. Ya habíamos hablado del matrimonio, de formar una familia, de construir algo juntos. Pero cuando llegó el momento de dar el siguiente paso, él me pidió que esperara. Me dijo que no estaba listo todavía, que necesitaba tiempo para organizarse y sentirse seguro con esa decisión, explicó Yağmur, visiblemente conmovida. No fue fácil escuchar esas palabras. Yağmur reconoció que la conversación fue difícil y que en un principio no entendía por qué su pareja no compartía el mismo entusiasmo que ella por casarse. Para mí, fue un golpe. Estaba muy ilusionada, había imaginado cómo sería nuestra vida juntos después del matrimonio. Pero escucharle decir espera fue como si todo se detuviera. Me dolió, no lo voy a negar. Pensé que estábamos en la misma sintonía, y en ese momento sentí que tal vez no lo estábamos. La influencer también mencionó que esta situación la llevó a reflexionar sobre sus propios sentimientos y sobre la importancia de respetar los tiempos y deseos de la otra persona en una relación. Fue una lección para mí. A veces, por mucho que queramos algo, no podemos forzarlo. Si amas a alguien, tienes que respetar sus procesos y darle el espacio que necesita. ¿Qué pasa ahora con la relación? A pesar de esta inesperada pausa en sus planes de boda, Yağmur aseguró que su relación sigue siendo fuerte y que ambos están comprometidos a seguir construyendo su futuro juntos. No se trata de un no definitivo, se trata de un no ahora. Eso es algo que tuve que entender. Él no está rechazando la idea de casarse conmigo, simplemente quiere asegurarse de que cuando lo hagamos, estemos listos en todos los aspectos, emocional y personalmente. Y eso también es una forma de amor, porque significa que quiere que sea algo perfecto para los dos. El impacto en su vida pública. Yağmur, quien es una figura muy seguida en redes sociales, admitió que el interés constante de sus fans y los medios en su vida personal añade presión a situaciones como esta. En cuanto algo cambia en mi vida, todo el mundo empieza a especular. Recibí cientos de mensajes preguntándome por qué no me he casado todavía, o si algo había pasado en nuestra relación. Entiendo que mis seguidores se preocupen, pero hay cosas que prefiero manejar en privado. No todo tiene que ser explicado o mostrado al público, afirmó. Sin embargo, también destacó que agradece el apoyo de sus fans, quienes siempre están a su lado, incluso en momentos difíciles. Recibo tanto amor y palabras de aliento que realmente me hacen sentir afortunada. Aunque a veces no comparta todo, sepan que valoro mucho su cariño. Planes futuros, amor, trabajo y autodescubrimiento. Aunque el matrimonio deberá esperar, Yağmur aseguró que este tiempo le ha permitido centrarse en otros aspectos de su vida, tanto a nivel personal como profesional. Siempre he sido una persona muy enfocada en mis objetivos. Si bien el matrimonio es importante para mí, no es lo único en mi vida. Ahora estoy trabajando en nuevos proyectos, viajando, aprendiendo y creciendo como persona. Creo que todo tiene un momento, y cuando llegue el nuestro, será perfecto, dijo con una sonrisa. Un mensaje para las mujeres que enfrentan situaciones similares. Yağmur aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a todas las mujeres que, como ella, han tenido que ajustar sus expectativas en una relación. Si algo he aprendido, es que el amor no se trata solo de lo que tú quieres, sino de lo que ambos quieren y necesitan. Es importante ser paciente, comunicarse y, sobre todo, nunca perder tu identidad en el proceso. Casarse es un gran paso, pero no debe hacerse por presión o por cumplir con un plazo. Debe ser algo que ambos deseen desde el corazón. Con estas palabras, Yağmur demostró una vez más por qué es tan admirada por sus seguidores,
no solo por su belleza y estilo, sino por su capacidad de compartir sus experiencias de forma genuina e inspiradora. Ahora, sus fans esperan ansiosos el siguiente capítulo de su historia, confiando en que, cuando llegue el momento, Yağmur Yüksel tendrá el final feliz que tanto merece. Yağmur Yüksel, yo quería casarme, pero él me pidió que esperara. La popular influencer y modelo Yağmur Yüksel sorprendió a todos al revelar en una entrevista exclusiva los detalles de su relación actual. Conocida por su carisma y su habilidad para conectar con millones de seguidores, Yağmur abrió su corazón y habló de un momento decisivo en su vida amorosa, la pausa inesperada en sus planes de boda. Con sinceridad y madurez, contó cómo enfrentó este desafío emocional y cómo ha decidido seguir adelante, respetando tanto sus propios sentimientos como los de su pareja. Tenía todo listo en mi mente. Yağmur comenzó la entrevista relatando cómo, desde hacía meses, se imaginaba dando ese gran paso en su vida, el matrimonio. Habíamos hablado muchas veces de casarnos, de cómo sería nuestra vida juntos, los planes que haríamos como pareja casada. Para mí, era un sueño que estaba muy cerca de hacerse realidad. Sentía que estábamos preparados y que todo iba en esa dirección, confesó. La influencer explicó que incluso había empezado a visualizar detalles sobre la boda, los invitados, el vestido, y la idea de compartir ese día tan especial con sus seres queridos. Tenía una ilusión enorme. Había soñado con ese momento desde que era niña. El matrimonio siempre me ha parecido algo muy significativo, una forma de construir un futuro sólido y lleno de amor con la persona que amas. Sin embargo, todo cambió cuando su pareja le pidió que aplazaran la boda. Cuando me pidió que esperara, me sentí perdida. Yağmur admitió que la conversación con su pareja fue un golpe emocional que no esperaba. Según contó, el pedido de esperar llegó justo cuando ella pensaba que todo estaba a punto de concretarse. Cuando me dijo que necesitaba más tiempo, no lo entendí al principio. Pensé, ¿por qué esperar? No me ama lo suficiente, no está seguro de nuestra relación. Estas preguntas me llenaron de dudas. Fue un momento difícil para mí porque me sentí confundida, como si todas mis expectativas se derrumbaran de golpe, relató. No obstante, con el tiempo y la comunicación, Yağmur empezó a entender las razones detrás de la decisión de su pareja. Él no me estaba rechazando, simplemente quería estar completamente preparado para ese gran paso. Quería asegurarse de que, cuando nos casáramos, fuera el momento perfecto para los dos. Entender esto me ayudó a verlo desde otra perspectiva, aunque no fue fácil. Una relación que sigue fuerte, pero en pausa. A pesar de esta pausa en sus planes, Yağmur aseguró que su relación no se ha debilitado. Por el contrario, afirmó que ambos han aprendido a comunicarse mejor y a ser más comprensivos con los tiempos del otro. Lo importante es que seguimos juntos, creciendo como pareja. Decidimos tomar este tiempo para enfocarnos en nuestras propias metas y en fortalecer nuestra relación. No es un no, es un todavía no. Y eso también es válido en el amor, explicó. Además, Yağmur señaló que esta experiencia le ha permitido reflexionar sobre su propia identidad y los valores que quiere mantener en su relación. Siempre he creído que una relación debe estar basada en el respeto mutuo. Si él necesita tiempo, yo estoy dispuesta a dárselo, porque sé que al final lo que importa es que ambos estemos felices y seguros. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.